Bueno, creo que ya están viendo en mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Ok, entonces acá. Bien. Vamos primero acá la versión dibujito. Entonces, en HTML, seguramente como ustedes han estado leyendo ahí todo eso, eh, entonces deben ustedes haber visto algo que se llama tablas. Ok, voy a replicar esto. Ahora un poquito separado, aunque se supone que se va pegado, pero para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Sí, se ve una pequeña línea blanca entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, en HTML, este primer elemento que es la tabla como tal, lleva ese nombre, o sea, table, ¿no? El segundo le toca que hagan la asociación por el color. Este es azul y este es verde. Los elementos table a su vez se dividen en elementos TR, que es table row, ¿no? ¿Listo? Entonces, y cada uno de esos renglones de la tabla se divide en casillitas que son los TD. Por supuesto, como dentro de la casilla ustedes pueden meter otra cosa, un texto, una imagen, lo que sea, pues es una etiqueta, es un elemento que tiene etiqueta de apertura y cierre, porque le puedes meter cosas adentro. Igualmente este, ¿no? Ahora, dentro del elemento TR, ¿qué pueden meter? Pues solamente elementos TD. Y dentro de los elementos table, pues lo que pueden meter es elementos TR, ¿cierto? Esa es la manera en la que uno construye una tabla en HTML. Pues para cada fila tendrán un TR,
para cada columna, es decir, ya, porque al partir la fila en columnas, pues simplemente son las casillas, cada casilla es un TD. Bien. No, esto por fuera, yo creo que con el color ahí ya se sabe que es, ¿no? Bueno, vamos a copiar este de acá, porque igual. Bien, ahí está un poco mejor. Bueno, entonces no sé si hasta ahí es claro cómo es la estructura de una tabla en HTML. O sea, la tabla, el elemento que puse yo ahí en rojo es la tabla, ¿cierto? Tiene su etiqueta de apertura y cierre. Dentro de cada, el número de filas que yo le quiera dar, tengo que hacer un TR, y dentro de cada TR va un TD. Entonces vamos a ir haciendo eso en el editor de código. Es decir, profe, que TD es para definir columnas y TR filas, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, pues TD realmente es la casilla, ¿cierto? Porque pues, Ah, una fila no puede tener más de, pues, o sea, sí, realmente es la casilla. ok. ¿Listo? Listo, profe. Pues, entonces vamos a crear aquí un ejemplito de lo de la tabla, para que ustedes lo vean ya funcionando. Entonces tenemos un table, dentro de table tenemos un tr, dentro del tr un td. Ahí tenemos, en este momento tenemos una tabla de una sola casilla. ¿Sí? Que yo quiero que dentro de esta fila haya más casillas, pues tengo que añadir los tds correspondientes. Vamos a hacer una tabla de 2 por 2. Bueno, hagamos una de 3 por 3 para que vean otra cosa que les voy a explicar ahora. Entonces, esto es una sola fila, pues de td, y tiene 3 casillas, cada uno de esos tds. Y si yo quiero 3 filas, pues tendré que añadir eso 3 veces. A ver si tenemos una tabla de 9 casillas, de 3 por 3. Vamos a ver acá nuestra página. Es que archivos. Archivos. Listo. Entonces ya tenemos nuestra página aquí abajo. Como no tiene nada, pues no mide nada y además no le hemos puesto ninguna propiedad, digamos. Bien. Entonces vamos a definir, solo para este ejemplo, algunas propiedades aquí y creo que ya ni funciona eso. Ya está. Ya está obsoleto. Sí, fading. Sí, ya no existe eso. Bien. No. Ok, vamos a crear entonces los estilos.
Entonces vamos a ver ahí. Table. Order. Entonces el border lleva, pongámosle un border grueso. 3 píxeles, solid. Y nuestro famoso púrpura. Listo. Bien. Y acá vamos a poner algún contenido aquí para que veamos las casillas, ¿vale? ¿Sabes qué? Ni siquiera le he dicho. Ni siquiera le he dicho a mi mamá ni a mi tía. Listo. Aquí tenemos nuestra tabla. No sé si lo alcanzan a ver ahí abajo a la izquierda. Sí, señor. Bien. Ok. Entonces, queremos darle, vamos a hacer que este borde de 3 píxeles de este color se aplique no solamente al elemento table, porque por eso nos está quedando aquí solo alrededor, ¿cierto? Sí. Sino a los bordes. Y de hecho pongamos los mismos colores que usamos acá. Entonces, table en rojo. ¿Alguien entró? ¿Alguien preguntó algo? No sé. Eh, Listo. Entonces acá dijimos que este era verde. Sí, yo creo que sí. Y este es azul, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. Solo que obviamente como el espacio entre un elemento y otro no se marca, voy a agregarle una propiedad aquí adicional solo para que podamos ver los bordes de una cosa que no se solapen. ¿Listo? Entonces, eso es un fading. De esos mismos 3 píxeles. Listo. Sí. Ok. Y necesitamos acá mirar otra propiedad. De CSS. Es table. Table layout. Listo. Aquí el ejemplo. También no. Pues bueno, pues,
Mm, Border collapse. Es lo que estoy buscando. Entonces, esto. Sí, sí, lo que estoy viendo, ahorita todo el día. Sí, pero ¿sabes qué? Pero yo creo que sí. O sea, Parece que no lo acepta para los TLs. Parecía que no acepta ese. Sí, solamente para los bordes de tabla. Bueno, ok. Bien, entonces, digamos que esta es la estructura de la tabla. Vamos a ponerle un ancho aquí con este. Con este. Por el 50% de la página. Pues, listo, ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra tabla. No se ve el borde verde porque esa propiedad de separar los bordes solo aplica para no aplica para los TLs, por lo visto. Este border collapse separate. sí, bueno, ahí ya con eso, mira, Bien. Ok, entonces básicamente tenemos aquí lo mismo que acá, ¿cierto? Bien, entonces en HTML, si yo quiero unir celdas, ¿cierto? Si yo quiero que por ejemplo, estas dos de abajo se unan y sean una sola, listo, muchas gracias. entonces lo que estoy haciendo es uniendo columnas, ¿listo? Y ahí tengo yo que usar una propiedad, un atributo del elemento TD, que es callSpan. Entonces en mi HTML, como las que voy a unir, son las G y H, entonces una de las dos desaparece y esta tiene callSpan 2. O sea, voy a usar dos columnas para esta casilla. ¿Listo? Entonces esta sería GH. Listo, fíjense que ya uní G y H en una sola. Listo. Bueno, si lo que quiero unir es filas, entonces en este caso, si yo quiero unir B y E, entonces voy a eliminar la casilla E y a la casilla B le voy a dar otro atributo. Voy a eliminar la E
En la casilla B le voy a decir row span. Acuérdense que aquí col es de columna, row es de fila. Entonces row span 2. Bien, entonces eso sería B y E, ¿cierto? B, E. Y siguiendo esa explicación, entonces, si yo quisiera unir en una sola CFI, ¿qué debería ser? Escucho, no sé, Stephanie, Edgar. Bueno, yo creería que es como el mismo paso que acabo de hacer el profe, pero eliminando la última, o sea, uniéndola ahí también. Sí. O sea, ¿cuál es el elimino? En este caso sería FI. La F y la I las elimino. Sí, Y a señor. la C, ¿qué le pongo? A ver. Pues yo elimino aquí la I, elimino Ujú. la F. Y a la C, Bueno, entonces en ese caso sí, o sea, se vuelve y se repite lo mismo de poner call span, pero no sé si en este caso en vez de dos sería tres. sí, pero ¿sería call span? ¿Estoy uniendo columnas o filas? Entonces en este caso son filas, O sea, es row span. row span. ¿Tres? 3, ajá, listo. Mm, Parece que alguien está entrando por acá. Listo, refresquemos. Listo, ahí está, mira. súper. Entonces será C, F, I. Listo, ahí están. ¿Listo? Bien, ok. Esto es interesante cuando estoy armándolo como tabla en HTML, ¿listo? Y es posible que en algunos casos encuentren o sea, contenidos organizados dentro de tablitas que están armando la diagramación con ese esquema. Pero eso no es lo estándar y mucho menos ahora con Bootstrap. Entonces con Bootstrap existe algo similar a esto, pero ya vamos a ver de qué se trata. Y está todo organizado por CSS. ¿Listo? Entonces, bueno, este es el tema de las tablas HTML. Vamos a copiar todo esto. En Bootstrap, cómo funciona. Entonces, para empezar, todos estos son elementos div. ¿Se acuerdan qué es un div? Me cuenta. Bueno, recuerdo que el profesor lo ilustró precisamente en Inkscape como cajitas, pero recuerdo que se empleaba para definir como bloques de contenido o como secciones, algo así. Sí, pues son contenedores, ¿no? Ok. Contenedores de contenido, pues suena como redundante, pero bueno.
ese un espacio delimitado para meter un contenido. Bien. Entonces, en Bootstrap, rejillas, ok. Es evidente. Bien, luego en un segundito voy a organizar esto para que entiendan ahí el tema.
Ok. Entonces, cada una de estas casillitas azules es un div, las casillas verdes también y las rojas también. ¿Sí? Las rojas son papás de las verdes son papás de las azules. ¿Cómo se establece esa relación? Aquí se establece por cómo está anidado, ¿cierto? Table, tr, td. Pero además porque esos elementos en HTML, necesariamente el td tiene que ser un hijo de un tr y el tr un hijo de un table. Acá todos los elementos son div. Entonces, la relación se establece por las clases. Es un div class y la clase de este gran div que está aquí en rojo es un container. La clase de los verdes es una fila. ¿Cómo dijimos que se escribe fila? Grow. Row, exactamente. La clase de este es row. Y la casilla o la columna, ¿cómo dijimos que se escribía? Con. Col, perdón. Col. Ujú, Ajá. col, sí. Ok. Entonces, resulta que en Bootstrap, y este es un dato clave, Bootstrap divide el ancho de la pantalla sin importar cuál sea la resolución de la pantalla, en 12 columnas, siempre. Bien, entonces si yo quiero que algo mida el ancho de 3 columnas, ¿cierto? Si yo quiero que este sea hasta acá de ancho, esto que ocupe 3, entonces yo tengo que asignarle, dentro de la clase que le estoy asignando, tengo que especificar eh, el número de columnas que estoy usando. ¿Sí? Entonces este sería un col 3. Bien. Si este está usando 6, ¿cuál sería la clase para que esta casilla ocupe 6? 6. Y si quiero que ocupe de lado a lado, ¿cuál sería la clase? Si seguimos esa misma lógica.
Aló. Aquí pensando, profe. Pero pues en este caso, en la parte que el profe puso 6, en ese caso no usó todas las casillas. No, porque son 12 en total. Siempre son 12. Ah, ok. Ya, ya, ya. Sí, 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 perdón, estoy. Entonces, si lo quiero que ocupe el total, ¿cuál debería ser? Pues las 12, ¿sí? El 12. Ajá. Pues, este número no es un número en píxeles ni nada, sino es la cantidad de módulos que estoy usando. Siempre está pensado en 12. O sea, siempre el total es 12. Entonces, de esos 12, ¿cuántos quiero usar? Para esta casilla, 3. Para esta, 6. Estas son de 1, ¿cierto? Cada una. Obviamente, pues ahí iría el div, class, call, 1, pero ¿listo? Entonces, Sí, ¿se señor. entiende, se entiende esa parte? Por mi parte, sí, señor. Bien. Si yo tengo esta, por ejemplo, esta que está ocupando 4, entonces, ¿cómo sería? Cuatro. Así de fácil, sí, ¿no? Y si llenara todo el resto con esto, entonces sería ¿cuánto? ¿Cómo, profe? Qué pena. Repites, por favor. Si hiciera esta casilla así que fuera el total de la otra, el resto de lo que queda, ¿cuál, cuál sería el valor de ese código? Div class call 8. 8. Ajá, muy bien. Listo. Yo creo que ahí se entiende cómo es el tema de la diagramación con Bootstrap, ¿cierto? Entonces está este container. Dentro del container debe definir un row y ese row siempre va a estar dividido en 12. ¿Listo? Y ahí ya entonces yo armo mis casillas con el número de módulos que yo quiera de esos 12. ¿Sí? Si yo cambio la resolución de mi pantalla, no es que ahora vaya a quedar, o sea, va a tener menos columnas, ¿no? Lo que pasa es que las columnas se van a adelgazar. ¿Sí? Siempre van a ser 12. ¿Listo? Entonces aquí viene la siguiente. La siguiente parte es que en estas clases de las columnas aparecen un adicional que se pone en la mitad, o sea, porque la clase es columna, ¿cierto? Que ocupa 6 módulos. Pero aparece algo que le puedo añadir yo en la mitad y es indicarle en qué resolución o en qué punto en qué breakpoint se llama eso, en qué punto de quiebre de resolución quiero que le asigne 6 módulos. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá. No hay una página que tenga Bootstrap. Mm, Miren acá. Bien. Entonces fíjense, aquí yo tengo un container, un row y tengo tres casillas. ¿Cuál será el valor de call de cada una de esas casillas? Si tengo solamente tres.
O sea, si son 3 casillas y, bueno, una sola columna, pues uno, No, ¿no? no porque acuérdate que el total, o sea, de aquí a donde termina la última y donde comienza la primera son 12. Pues, ¿cuántos Ah, módulos está ocupando cada una? ya, ya, ya. Entonces, en este caso serían 4. 4. Bien. Ahora, fíjate que, pues, no sé si lo alcances a ver allá. Yo aquí estoy, como estoy en un Full HD, estoy en una resolución o estoy usando eh, un breakpoint que es XXL. Vamos a achicar la resolución de la pantalla. Profe, qué pena, volviendo a lo de las 12 casillas, o sea, siempre son 12. Siempre son 12, Listo. sin importar qué tamaño tenga, Ok. a qué tamaño da la resolución. Bien, pues aquí, estamos viendo solamente esta ventana que está aquí, más pequeñita. ¿Listo? Ahí todavía estoy en XXL. Cuando yo llego a este punto, aquí ya me bajé a XL. Fíjate que a pesar de que están más delgaditas, siguen siendo 4. O sea, siguen siendo Col 4 porque sigue habiendo 3. 4 por 3, 12. ¿Cierto? Y si yo me bajo aquí a LG, todavía sigue siendo de 4 cada una, aunque están más angosticas. O sea, cada módulo es más flaco, pero él sigue dividiéndome el ancho del container en 12. Hay unos márgenes a los lados, ya ahorita les explico qué es eso. Pero cuando yo llego aquí a resolución MD o a resolución media, entonces ya cada casilla ya no mide 12, Ujú. mide la mitad, mide 6. Por eso que no es una medida, no es una unidad de medida, es una unidad de proporciones, ¿cierto? O sea, ahora cada una de estas mide 6 módulos, 6 y 6, 12. Y esta pues mide solo 6 y está centrada, ¿cierto? Está centrada en la mitad, pero mide medio container. ¿Listo? Y si yo sigo achicando, cuando llego a SM, que es la resolución pequeña, small, entonces ahora cada pajita de estas, ¿cierto? Esto es un cart, mide 12. Entonces resulta que yo a un mismo div le puedo decir que cuando esté en resolución SM, all SM12, espacio, all MD6, espacio, all LG, que es la siguiente. Aquí me comí una función, perdón. Eh, de hecho, sí, con LG 4. Entonces, si la resolución es SM, esta casilla va a ocupar toda la fila, todo el row. Pero si es MD, va a ocupar media, o sea, 6 módulos. Y si es más grande, LG o más grande, va a ocupar 4, o sea, una tercera parte. Entonces yo puedo definirle a un mismo div diferentes tamaños dependiendo de la resolución del dispositivo o de la pantalla en la que estoy viendo. Ese es todo el, el truco del responsive. Esas son las únicas 3 resoluciones, ¿no hay algo como No, extra large o algo así? hay muchos más. Mm. Por eso, fíjate que acá vimos que había una XL, XXL. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esas resoluciones en Bootstrap.
Entonces, mira, tenemos extra small, que no tiene, que no se, o sea, si tú no pones ninguna de esas letras en la mitad, se asume que es de extra small, o sea, de la resolución más pequeña, que es cualquiera menor a 576 píxeles. Entonces, si no pones letras, si no pones ese infijo, ¿cierto? En medio de la, ponerlo aquí en fucsia. Pues si tú no pones nada aquí, si no le agregas esto, él asume que desde la resolución más pequeña en adelante va a tener el número que tú le digas ahí, ¿cierto? 12, 6, o sea. Si tú le dices, si aquí no le pones nada, él asume que es siempre 12, ¿cierto? Si no pones un número también, pones simplemente call, entonces él asume, bueno, asume que va a dividir el row en tantos divs con clase call tenga como hijos, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, yo no les pusiera estas medidas, sino que dejara así 5 elementos call, él va a dividir el total de la pantalla en 5 partes iguales. ¿Listo? Vamos entonces a hacer un ejemplo acá. Entonces, tenemos un div, cuya clase es container. Y le voy a poner aquí una cosa que es border, una clase adicional, solo para que nos ponga un bordecito. ¿Listo? Vamos a ver. Dentro de ese, debemos tener entonces otro div, cuya clase es row. Y dentro del row, entonces sí voy a tener, no sé, ¿cuántas columnas quieres tener? ¿Cuántas casillas? Eh, 6. Vamos a ponerle, de hecho, pongámosle el border más bien a las casillas. O a todo. Es como un bordecito que ya diga. Listo. Entonces, fíjate que hay varias cositas. Una, la clase container no va de lado a lado, ¿cierto? Nos deja siempre un porcentaje como de margen y deja el container lo deja centrado. Hay una variación de container que es container fluid. Y container fluid sí se va hasta el borde. ¿Listo? Entonces, mira, si yo le pongo container fluid,
a tener la variable que si va de borde a borde. Bien, pero siguen siendo las mismas 6 columnas. Entonces simplemente está cogiendo el total del espacio que tengo para repartir y lo reparte en 6. Si yo achico, no importa cuánto achique la resolución, le estoy diciendo que reparta eso en 6. Siempre, ¿cierto? Bien, voy a poner otro row, o sea, otra fila. Y a esta vamos a ponerle solamente 5. Entonces fíjate que él divide en 5 partes iguales. Y siempre lo hace así, porque no le he especificado acá ningún punto de quiebre, o sea, no he especificado resoluciones, ni cuántos módulos quiero para cada casilla. Bien, simplemente le estoy diciendo que es de clase call, o sea, que es una casilla y como todas son iguales, pues él reparte entre todos el espacio de manera equitativa. Entre todos los del mismo row, ¿no? O sea, este lo divide entre 5 y este row lo divide entre 6. Máximo podría poner 12. Bien, vamos a hacer la prueba aquí. O sea, 12. máximo se pueden 12 casillas, ¿sí? Sí, vamos a ver qué pasa si ponemos más de 12. Listo, y tengo de la A a la F 2 veces. Listo. Vamos a poner aquí un 13. Fíjense lo que pasa con la casilla 13. Sí, ya sale como del lugar. Ya él asume que, o sea, mi fila no aguanta sino 12. Y la 13, listo, me la puso ahí, pero además está ocupando toda la fila. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, hace parte de la misma fila, pero está en un renglón adicional, digamos, de la misma fila. Y lo ocupa todo porque está ahí solito. Sí. ¿Sí? Si yo pusiera aquí otro, si tuviera 14, pues tendría 12 arriba y abajo 2. Tengo aquí G y H. Entonces, ¿sí? Porque el máximo me va a soportar 12 en el mismo bloque. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, porque siempre debemos diagramar teniendo en la cabeza que nuestra página mide 12. ¿Sí? Entonces tiene 12 fichas para organizar lo que yo quiera. Ahora, fíjense qué pasa si yo aquí le digo que este de acá va a ser un call 3. Entonces voy a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta la D. Y estos 4 que me sobran van a quedar abajo. ¿Bien? Ah, ok. Pero este que le dije, ahora, coincide con que, claro, aquí tengo 4. El 12 dividido 4 pues me da 3. Es decir, lo que le especifiqué a la casilla A Sí. coincide con el ancho de la casilla E, pero es coincidencia, porque si yo quitara aquí la H, ya no coincidirían. Bien, ya estas van a ser más grandes, Sí, porque sí, ya hay sí. solamente 3. Entonces, si yo quiero hacer que lo reparta de manera equitativa, pues simplemente eh, divido el total de las 12 casillas entre las que yo quiera que ocupen una misma fila. Y él va a mantener esa misma distribución, no importa la resolución que yo tenga. ¿Sí? Va a seguir repartiendo las casillas de manera proporcional, excepto
necesito, claro, esta que le dije que ocupara siempre 3 módulos. Ahora, si yo a una de estas le pongo, si aquí tengo 3, 4, 5, 6, y a esta le pongo 6, pues ya en la E se me acaba la fila, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Es clave siempre ponerle el valor de cuántos módulos quiero que ocupe cada casilla. Esto vamos a dejar aquí los... O sea, inclusive si fuera uno, lo ideal es que lo especifiquemos. ¿Bien? 5, 6 y 6. Y ahí ya se me va a acabar el row. ¿Listo? Entonces, si ven el de abajo, como no le estoy poniendo ningún valor a call, él está repartiendo en 5 casillas iguales el espacio. Pero el de arriba sí está usando un módulo para A, un módulo para B, 3 módulos para C, un módulo para D y 6 módulos para E. ¿Listo? Y ahí tengo las 12 repartidas. Profe, de nuevo me recuerda, o sea, container border es cuando uno lo quiere centrar, ¿cierto? Y No, no, container, no, ¿no? border es para que nos muestre el bordecito, o si no, pues él no mostraría esta línea blanca. Ah, o sea, solo la propiedad container es para centrar Container ya incluye que esté centrado. y con fluid ya es para Y que fluid vaya de lado a lado. de lado a lado, sí. Entonces, si yo le quito Listo. el fluid, él le va a bajar un margen a los lados. En esta resolución no. Él lo hace a partir de SM. Listo. Entonces, mira, a partir de ahí ya siempre el container tiene unos márgenes y está centradito. Mm, ¿Bien? listo. Si le pones fluid, sí, entonces lo vas a forzar a que se vaya de borde a borde. Listo. Entonces, ok. Entonces retomemos acá. Entonces tenemos todas estas resoluciones. Es extra small, en el que no debo poner ningún infijo, y que es cualquier resolución menor a 576 píxeles. Eso siempre es el ancho de la pantalla, ¿cierto? El ancho. Obviamente en el celular el ancho pues es lo que mide de izquierda a derecha cuando está vertical, pero si lo volteo, pues él va a tomar la resolución por el lado largo de la pantalla, ¿no? Entonces es posible que ahí ya me cambie a una resolución más grande, dependiendo del modelo del celular. Bien. Small es cualquier resolución mayor a esta, o sea, desde 576, o sea, cualquiera que sea mayor a 576, pero menor a 768. ¿Cierto? Estos son los puntos en los que cambia la resolución. Entonces, MD es cualquiera mayor o igual a este. SM mayor o igual a este. Extra small menor que este. Y así, larga o grande, que es LG, extra large o extra grande, que es XL, y extra grande, que es XXL. Entonces, fíjense que en el caso de esta pantalla, que es Full HD, o sea, que tiene 1920 píxeles, pues ya está por encima de esta, ¿no? Por eso
Ustedes ven en este, aquí porque lo tengo con zoom, pero si lo pongo normal, este plugin me está marcando que estoy en resolución XXL, aquí arriba a la derecha. Es porque estoy excediendo esa cantidad de píxeles. Bien, ok. Fíjense que acá, que dice que no lo requiere, sin embargo existe un XS, ¿cierto? Un elemento de breakpoint que es XS, si lo quieren especificar, pero pues equivale a cero, ¿no? Entonces, esto es lo que él tiene metido dentro de las variables o dentro de los estilos de Bootstrap. Él está especificando esas mismas medidas que tenemos acá, las está especificando acá para que él sepa dónde hacer los cambios. Bien, entonces, fíjense que yo puedo tener aquí un container SM, o sea, los mismos tamaños de breakpoint, se los puedo agregar al container, a la clase container, para definir un container de determinado tamaño. Entonces, el container normalito en una pantalla small, o sea, mide 540 píxeles. Cuando pasa medium se vuelve de 720. En large mide 960 y así. ¿Sí? Por eso es que siempre queda un margencito. Fíjense que XX large es de 1400 en adelante, pero el container mide solo 1320. Por eso me queda un margen a cada lado. Bien. Y si le pongo container fluid, ahí sí ya no tiene medida, siempre va a ocupar el 100% de la pantalla. Si yo le digo que mi container es XXL, hasta la resolución XL va a ocupar el total de la pantalla. Y solamente en XXL va a tener márgenes. ¿Sí? Entonces, también yo puedo definir eh, diferentes anchos de container por defecto. Bien. Y listo, el fluido. Ya aquí se acaba este. La retícula, esto es lo que les acabo de explicar. Hay un div de clase container, hay un div de clase row, y dentro del row, los de clase call, que van a repartir el espacio en tantas columnas como elementos div de clase call tengamos dentro del mismo row. Bien, listo, aquí está el ejemplo de dividir un mismo row, aquí está un mismo row en solo dos columnas, o el mismo row en tres columnas, pues él lo va a hacer, los va a repartir ahí proporcional. ¿Listo? Y acá, donde yo defino para cada uno de mis elementos call un ancho. Entonces, esto no tiene valor, entonces va a coger lo que le sobre y repartirlo. Este sí ocupa 6 y el último tampoco tiene valor, entonces son 6 y como en total son 12, pues me asigna 3 y 3 a cada uno. En el de abajo hicimos exactamente lo mismo, pero al del centro no le pusimos 6 sino call 5. Entonces, el espacio restante, que serían 7, pues él le asigna 3 módulos y medio a cada uno. Sí, se puede poner ahí, digamos que los módulos, como son una unidad imaginaria, él los puede dividir ahí por decimales y todo, pero la manera de asignarlos siempre es con módulos enteros. Bien. Y esto es lo que les acabo de explicar
que dentro de las clases yo puedo especificar o sea, una cantidad de módulos diferente dependiendo de la resolución. Entonces, él aquí está diciendo que ocupe siempre una columna, pero que si la resolución es LG o mayor, porque él siempre se va hacia de ahí para arriba, ocupe dos columnas, o sea, dos módulos, digamos. Sí, entonces, que ocupe un módulo, pero si la resolución es LG, ocupe dos módulos. Eso es. Vale, entonces esa es la forma en la que se distribuyen los espacios ahí en Bootstrap. Por el que estábamos mirando, este. Sí, entonces, si ustedes ven acá posiblemente tenga vamos a mirar, este ocupa medio, o sea, col md6 es el asignado a la imagen y col md6 es el asignado al párrafo, al bloque de párrafo. Bien, también mira, el contenedor es un div class col md6. Ahí está, col md6. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo yo puedo crear como estos son elementos div, entonces yo podría dentro de este elemento div que tengo acá, crear otro div que sea contenedor, ¿cierto? O sea, puedo meter una caja dentro de otra caja. Vamos a ponerle fluid para que ocupe, es el 100%, pero el 100% ¿de qué? En el caso de como el papá de este es body, ¿cierto? Es el elemento body, pues él lo va a medir con respecto a body. Pero en el caso de este segundo container que estoy metiendo acá, él lo va a medir es con respecto a esta casilla. Vamos a ponerle aquí col 6.
Estoy poniendo eso solamente para que aquí nos dé un espacio hacia abajo. Listo. Fíjense que a esta segundo row, ¿cierto? A este, le dije que hubiera 1, 2, 3, 4 casillas con un tamaño, lo que él tenga ahí para repartir. Y a la última casilla, o sea, porque son en total 5, a la última le dije que tuviera 6 módulos de ancho. Esto vamos a ponerle acá más bien un color. Eje, esa va a tener fondo amarillo, digamos. Dentro de ese, de esa casilla que ocupa 6 módulos de mi ancho de pantalla, le dije que creara un container fluido, es decir, otro contenedor, pero dentro de esa casilla, con su fila y con una que ocupara 6 módulos, pero 6 módulos de dividir en 12 esta nueva fila. Es decir, que esta que tiene fondo rojo debería medir la mitad de esta que tiene fondo amarillo, ¿cierto? A pesar de que son col 6, porque acuérdense que este es relativo al anterior, ¿no? Al papá. Entonces, efectivamente, el rojo mide la mitad de lo que mide el amarillo. ¿Cierto? Aunque la chique yo la solución, porque todo es con relación a. Entonces, los de primero es con relación a body, que es el total del cuerpo de la página, y este container con su fila, con su casilla, es con relación a esa casilla de la fila del container principal. Muy enredado. No, señor, pero todo es practicar. Sí, es cuestión, es como si yo te digo que compres un pan y le des la mitad a, no sé si tienes a tu hermano o a tu mamá. Y si luego de tu mitad le digo que le des la mitad a otra persona, pues a esa persona nueva no le estás dando la mitad, sino la cuarta parte del pan original, ¿cierto? Ujú. Exacto. Entonces yo puedo seguir metiendo un container dentro de otro, dentro de otro. O sea, eso es infinito. ¿Sí? De manera que al final, pues yo casi que virtualmente podría dividir la página en tantas casillitas como quisiera, ¿no? Porque si cada uno de estos, si esta casillita A la puedo dividir a su vez en 12 metiendo un container ahí, pues ya mi primer container ya no está dividido en 12 sino en 144 pedacitos. ¿Cierto? Si yo hiciera eso con cada uno de los módulos del container grande y así. Entonces digamos que le permite no hacer, subdividir tanto como necesite, pero en principio ustedes se van a dar cuenta cuando miren ahí páginas hechas con Bootstrap. eh, pues la gente no suele complicarse tanto, ¿no? Además porque pues por estética, no sé en qué caso necesitaría uno 40 columnitas, no creo que se dé el caso. ¿Sí? Entonces generalmente uno ve máximo cosas divididas en 4 o hasta 6, pero eso ya es muy extraño. ¿Sí? Siempre van así grupitos.
Solo por razones estéticas, ¿no? Todo esto a 2 columnas nomás. Está el container con el row y este row está con una sola casilla. Y este tiene 2 casillas, una para la imagen, otra para el texto. ¿Sí? Estos textos están cambiando porque son divs que cambian de posición. Eso ya lo vimos también dentro de los componentes. Bien. Ok. ¿Qué más nos falta acá? Bueno, hay algunas cosas que son importantes y que también están relacionadas con estos booters. Mm, Tenemos este utilities que tiene acá. Ok. Aquí están los valores de eso. Bien, entonces, este gutters es la separación entre las casillas. ¿Sí? Si miramos acá, cada una de estas casillas está pegada a la otra, ¿sí ven? Esto está solamente la linecita de división. Y eso pues porque tienen ahí un bordecito. ¿Listo? Pero si yo quiero separar las casillas, para que me quede más como lo que tengo acá, que hay un espacio en blanco, ese espacio se llama gutters. Entonces, ¿cómo lo uso? Pues simplemente dentro de la descripción de la fila, yo le pongo un valor de gutter, ¿cierto? Y esos valores que creo que van de 1 a 5, o de 0 a 5, 0 sería sin separación, y 5, y por aquí debe estar especificado cuántos píxeles son cada uno. Sí, aquí está. Entonces 0 pues es 0, y gutter 1 es un 0.25 del ancho del espaciador disponible, ¿sí? 2 es 0.5, 3 es un espaciador, ¿sí? 4 es 1.5, 5 es 3 veces el espaciador. Y ese espaciador ¿cuánto mide? Dice que 1.5 rem, o sea, eso ya depende, entonces es del tamaño. Este rem es la relative, eh, la medida relativa del display. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces esto va dentro del row, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. X. Bueno, entonces se especifica si es en X, si lo quieren horizontal, y si es en Y. Pongamos Gutter X 3, ¿cierto? Que es el espaciador normal. Y Gutter Y 3. Bien, no sé si lo están viendo acá. Sí, señor. Ok,
que, claro, como unos tienen gutter y los otros no, está creando esa separación hacia arriba y se está, digamos que se sale, digamos, del espacio del row. Ya, subir acá, entonces, se me hizo, subir la otra. Bien. Bueno, aquí, bueno, ya que lo vemos acá, esta clase Text Center es para centrar el texto. Entonces, en este caso, es lo que está haciendo que cada texto quede metido en el centro de de la cajita. Sí, para centrar ahí las letras en cada casilla. Y bueno, ya que miramos, entonces los gutters son los espaciados entre una casilla y la siguiente. Y lo otro es un concepto que sí es heredado de HTML, que es el padding y el margin. Entonces, duramos aquí en los dibujitos explicativos. Resulta que yo tengo aquí una casilla, ¿cierto? Y dentro de esa casilla tengo una imagen. Vamos una que tenga bordes. Listo. Bien. Ok, digamos que yo tengo un div, otro div y una foto. Pues resulta que a este elemento, o a cualquier elemento dentro del HTML, yo le puedo definir, llamémoslo así como dos campos de fuerza, uno hacia afuera y uno hacia adentro.
Bien. Entonces esas fuerzas se llaman merging y paving. ¿Listo? Entonces, esto es son atributos de este, que está aquí en azul. Entonces, si ese div azul le pongo yo un valor de merging, quiere decir que con respecto a su elemento papá, al que esté por encima de él, él va a tomar esa distancia que está ahí marcada en verde. Bien. Y con respecto al elemento hijo, si yo le digo paving, él va a tomar esa distancia con respecto al hijo, que es lo que está ahí marcado en magenta. ¿Vale? Entonces, de otra manera podríamos decir que yo puedo, este valor en magenta, podría asignarlo como paving de la capa azul, ¿cierto? ¿Verdad? O Sí. podría asignarlo como margin de la foto. Y me daría lo mismo. Me daría igual, ¿cierto? Porque estoy simplemente estableciendo una distancia de separación entre el borde azul y y la foto. Entonces, este puede ser o padding del azul o margin de la foto. O sea, esa distancia que está ahí en magenta. Es simplemente una distancia, por eso le digo, es como un campo de fuerza, como un margen. Entonces, yo lo puedo tomar hacia adentro si lo llamo padding o hacia afuera si lo llamo margin. Entonces, vamos a mirar acá. Un ejemplo de eso lo podemos mirar aquí en la tabla. Insertemos ahí una imagen. Medios. Imágenes. Un gato GIF. Listo. Bien, entonces ahí está mi foto dentro de la casilla de la tabla, ¿cierto? Pero si yo a esa casilla le digo que tenga padding de 20, acuérdense que en HTML todos son píxeles. No hay que poner la medida, todo es píxeles. Padding. Creo que ya no, ya creo que no funciona en HTML5. Vamos a mirar acá. Ah, ya toca todo por CSS. Listo. Ok.
Entonces vamos a definirlo aquí. Vamos a meter aquí un pedazo de CSS así forzado. Entonces, heading. Entonces ahora sí tenemos aquí 20 píxeles de margen. La imagen sigue midiendo lo que ella mide, ¿no? Pero adicional a eso, le está poniendo 20 píxeles hacia cada lado. Hacia acá pues le sobra espacio, entonces no le hace falta. Pero hacia acá le está poniendo 20 píxeles arriba, abajo, a la izquierda. Y si yo aumento esa medida, pues va a aumentar esa margen. Por medio de los puntos. Sí, no, ahora sí tengo 100 píxeles para cada lado de margen. Eso mismo podría yo ponérselo entonces, no como padding a la casilla, sino como merging al objeto, ¿cierto? A la imagen. Entonces ahí el efecto es exactamente el mismo, hay dos formas de tomar distancia, ¿no? O hacia adentro o hacia afuera. En algunos casos, pues vamos a querer ambas cosas. Entonces tenemos que ponerle merging y padding al objeto. Ahora, en Bootstrap, eso mismo que hicimos ahí con CSS directamente, lo podemos definir como una clase. Entonces, ¿cuál es la inicial de merging? ¿De qué, profe? De la palabra merging o margen. Ah, de margin, creo que era MG, M, ¿o no? solamente M. Y se acuerdan que hay unos valores de 0 a 5, que son relativos y que no sé qué, que ya vimos acá. Que lo vimos aquí con los gutters. Entonces, para que lo tengan en cuenta, simplemente hay unos valores de 0, si quieren 0, y de ahí para allá de 1 a 5. Cada vez más grande el margen o el padding o el gutter. ¿Listo? Entonces yo aquí le puedo poner margen 5 y como clase M5. Ah, bueno, es que esto debe ser un div para para que coja eso. Vamos acá abajo. Vamos a meter la imagen por aquí también. Aquí en vez de esto. A este div yo le puedo poner margen 5 y él me pone ahí la imagen y me está dejando ese margen de 5, ¿sí ven? Si yo le pusiera aquí M0, para que lo deje sin margen, lo voy a forzar a que quede pegado al borde. ¿Bien? Y así, pues ahí tengo valores de 1 a 5 para jugar con eso. Este es margen 1, este es el chiquitica ahí, y así. Bien. Ahora,
fíjense que este margen se lo estoy aplicando a la casilla, no a la imagen. Es decir, que lo que estoy separando es la casilla esta roja de la amarilla. ¿Sí? O sea, del container padre. Si yo quisiera que el margen lo tuviera la imagen como tal, entonces esa clase tenemos que ponérsela a la imagen. A la imagen tengo que ponerle el atributo class y ponerle la margen más grande, de 5. Entonces ahora sí, cuando yo refresque, la imagen va a quedar con esa margen de 5, pero separándose del borde de la casilla roja. ¿Sí? Entonces de la imagen para allá le están midiendo ese 5 que es, según lo que vimos, como 3 veces el espaciador ese relativo, no sé qué. Bien. Ahora, ese mismo valor de margen 5 que se lo aplicamos a la imagen, se lo podríamos aplicar al contenedor. Fíjense que aquí ya no pongo el atributo class porque ya lo tengo, ¿no? Como padding 5. Si yo quito esto, me debería dar lo mismo. Me debería dar prácticamente igual. Porque todo lo que estoy haciendo es tomando distancia. O sea, el contenedor rojo está tomando distancia hacia la imagen del gato. ¿Sí? Antes era el gato el que tomaba distancia hacia la imagen del contenedor rojo. ¿Sí? Perdón. Y si yo al contenedor rojo además le digo que tenga margen 5, entonces me voy a separar es del papá de él, ¿no? Que es el contenedor, la fila del contenedor pequeño que pusimos ahí, o sea, el amarillo. Entonces, como estoy sumando el padding de 5 y el margen de 5, mi imagen queda a 10, ¿cierto? Con una especificación como de 10 del borde del contenedor, del borde del contenedor amarillo. Entonces, esas clases P y M para padding y M para margen, que también, si no estoy mal, se pueden especificar como, aquí están, margin y padding. Entonces hay unos valores también por defecto que son lo mismo, es espaciador 3, o sea, los mismos valores que vimos ahorita, del 0 al 5. Pero también tenemos otras cosas, otros variables que les podemos poner. Y es si yo quiero que mi margen sea, si pongo solamente margen o padding, él lo aplica por todos lados. Pero yo puedo decirle que haga margen o padding solo por arriba, si pongo T, porque lo va a hacer para top. Por abajo, si pongo B larga, porque lo va a hacer para bottom. Si pongo S para start, lo va a hacer a la izquierda. Y si pongo E para end, lo va a hacer a la derecha. Si quiero que lo haga tanto en start como en end, o sea, izquierda y derecha, pues le pongo X. Y si quiero que lo haga tanto en top como en bottom, o sea, arriba y abajo, le pongo Y. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Vamos a decirle que el padding de la casilla roja sea solamente en Y, es decir, arriba y abajo. Entonces el padding de izquierda y derecha, pues ese que tenemos aquí a la izquierda se va a perder.
¿Sí ve? Y yo además le refuerzo, le digo padding en X0, porque él por defecto siempre tiene como una unidad, ¿no?, de padding. Entonces ahora sí ya tú, lo estoy mandando puro a la izquierda, porque en X no le estoy dando ningún padding. Recuerden que estamos modificando la casilla roja, ¿cierto? Que está de hierro, que es la de color rojo. Y lo mismo, al margen, yo podría decirle, aquí tenemos margen 5 y lo está aplicando por todos lados. Entonces yo podría decirle que lo aplique, por ejemplo, que en top sea 0, que en bottom darle otro valor, se podría decirle margen top 0, margen bottom mantengamos el 5 y margen X, o sea, derecha e izquierda, vamos a darle 2 nomás. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que mi margen arriba va a ser 0, o sea que el rojo se va a pegar al amarillo. Que mi margen abajo va a ser 5, va a mantener esta misma distancia. Y que en X va a tener 2, o sea, pues las 2/5 partes de lo que tiene aquí en este momento, que es 5. Bien, entonces ahí ya vimos las clases de div para armar los contenedores, ¿sí? O sea, container con container y container fluid, que es el que es totalmente el total del ancho. La clase row para armar las filas, las clases call para definir las columnas o las casillas, digamos, y cómo modificarlas según el número de módulos que queremos que ocupe cada casilla. Bien. Vimos también entonces los modificadores de footer, los de padding y margen, o sea, P y M. Y con sus variables en X para que sea izquierda y derecha, en Y para que sea arriba y abajo, top para que sea arriba, bottom para que sea abajo solamente. Y vimos que también está start y end, o sea, S y E para izquierda y derecha de manera independiente. Entonces creo que ya de lo básico de Bootstrap ya no necesitamos nada más. Ah, bueno, y vimos los breakpoints, ¿no? O sea, los cambios de resolución, cuáles son los valores que tiene cada uno. Bien, bueno, muchachos. Creo que ya con esto pues damos cerrado toda la formación básica en Bootstrap. Obviamente ustedes vieron ahí en la página que hay mucho más que ver, ¿no? Hay muchas otras cositas, pero ya con esto nos podemos defender en el ajuste de la plantilla que escojamos para el proyecto. Y para acomodarla bien a nuestro diseño. Listo, profe. Bien. Bueno, chicos, entonces los dejo que trabajen, que les rinda el fin de semana y acaben todo lo que tienen que acabar. Listo, profe. Tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Sí, Listo. Listo, profe, muchas gracias. bueno, que estén Gracias, bien. profe. Buenas noches. Chao.